Bueno, saludos a los que se van incorporando a todos. Y ya saben que hoy vamos a conversar sobre los sustitutos sexuales, también se llama sexo subrogado, también se llama suplentes sexuales. Es un tema bastante delicado para los sexólogos, pero les voy a contar después por qué, de qué se trata, o sea, cómo se utilizan los sustitutos sexuales en la terapia sexual y por qué se utilizan. ¿Cómo estás, Marieta? William, saludos a todos los que se están incorporando, gusto de verlos por acá, como siempre. Ya saben que pueden hacer sus preguntas, podemos tocar cualquier otro tema que no esté relacionado con lo que estamos tocando hoy. Fue ayer la presentación de su libro, qué bueno. Sí, él es muy divertido, la verdad. Y contó una anécdota que hoy vi sobre el vuelo con Shakira, en un avión de Iberia cuando se iba a España. Un poquito asqueroso el tema, pero bueno, lo vi completito. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre nuestro tema de hoy, que es bastante interesante, como le digo, que tiene que ver con el sexo subrogado o con todo lo que sucede cuando una persona va a una terapia sexual y no tiene pareja. Esta técnica la conocí en Venezuela, en el centro donde yo estudié, en la escuela de posgrado, que es el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, el cual es uno de los más, o mejor dicho, es el pionero en Latinoamérica en trabajar en sexología, como ciencia, en terapia, en investigación, en experimentación. Yo les estoy hablando más o menos que los conocí en el año 78. Sí, 78, fue en 1978 que pude conocer este centro. Eh, y conocí cómo funcionaba, qué trabajaban, qué cosas hacían, los posgrados que tenían, etcétera. Y me pareció, la verdad, que bastante interesante, muy avanzado, muy abierto de mente. Y habían personas que ellos contrataban, informaban, que después les voy a contar cómo es el proceso, a otras personas que son los sustitutos sexuales. Es decir, consiste en la utilización de una persona que va a suplir a alguien que no tiene pareja. Por ejemplo, una persona soltera que va a hacer una terapia sexual por X disfunción sexual y no tiene con quién poner en práctica los ejercicios que se mandan durante la terapia. Porque en la terapia sexual siempre hay muchas actividades para realizar en pareja, porque es un problema de pareja, no es un problema individual. Y la persona cuando no tiene pareja, entonces se busca o se contrata un sustituto sexual. Estas personas son generalmente profesionales o estudiantes universitarios o amas de casa que desean ganar dinero y que trabajan de esta manera. Ojo, no es prostitución, no tiene absolutamente nada que ver. Estas personas pasan por un proceso de entrenamiento durante el cual se les da información sobre sexología, técnicas sexuales y ellos salen, conversan con sus parejas para tener actividad sexual. No necesariamente tienen relaciones sexuales, porque hay algunas alteraciones que no llevan a actividad sexual, como por ejemplo cuando una persona tiene déficit de habilidades para el cortejo, es decir, no sabe cómo acercarse, no sabe cómo relacionarse con el sexo opuesto o con su mismo sexo, dependiendo de su preferencia, y estas personas, que son hombres o mujeres ya entrenados, salen con ellos en varias citas. Van a comer, van a un restaurante, van a bailar, van a conciertos, es decir, salen juntos. Nunca les paga directamente la persona por los servicios de acompañamiento, sino que lo hacen a través del instituto o del sexólogo que está trabajando con ellos. De modo que no hay una relación comercial directamente. Y estas personas no necesariamente tienen relaciones. Puede ser que solamente salgan, socialicen, depende de la persona y depende del caso. Y hay personas, hombres o mujeres, que son contratados para entrenar en habilidades sociales a las personas poniendo en práctica todo lo que han aprendido durante la terapia. Entonces, ante determinados problemas sexuales o si la pareja no quiere cooperar, también pueden utilizar a un terapeuta sexual o a un suplente. Por eso se le llama sexo subrogado, porque es como la maternidad subrogada. Pasa a un tercer plano. Hola, Joster, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces, para eso, para poder aplicar la terapia sexual completa, se utilizan a estas personas. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Marily. Entonces, esta persona tiene formación donde ha desarrollado un conjunto de valores, conocimientos, habilidades que le permiten hacer instrucción, o sea, entrenar, instruir
a la persona con la cual salen, la orientan en todo lo que tiene que ver con la función sexual y también asisten a la persona cuando tiene alguna alteración y sabe qué técnicas utilizar porque las han aprendido y además que el sexólogo que lo está tratando le va explicando paso a paso lo que tiene que hacer y además también tiene que hacer un reporte de la actividad que tiene. Y también hay rehabilitación en caso de que la persona, ustedes ven acá una persona que tiene un problema físico, orgánico, ¿no? Y que no puede realmente o no ha tenido actividad sexual. Esta es una escena de una película que se llama Seis sesiones de sexo. Esta película utiliza el sexo subrogado, después les voy a contar el argumento. ¿Ok? Entonces los pacientes con o sin patologías sexuales, bajo la supervisión, es generalmente un médico sexólogo el que supervisa estos casos, utiliza los terapeutas sexuales que han sido entrenados. Esta persona utiliza los sentidos, es decir, el tacto, la respiración, la conciencia, la atención plena, los ejercicios de relajación y el entrenamiento en habilidades sociales, es decir, en comunicación, asertividad, autoestima, para ayudar al paciente a que pueda alcanzar los objetivos que se persiguen en una terapia sexual. Entonces no estamos hablando de prostitución, no estamos hablando de ese tema, sino estamos hablando de profesionales que están trabajando en esta área. Entre un 15 y 20% de esta subrogación de pareja incluye el coito, o sea, la mayoría no tienen actividad sexual, no hay penetración. Eso depende del tema, del problema en el cual se están relacionándose. Vamos a mostrarles otra imagen de la misma película. Ella es la terapeuta. Esta actriz es Helen Hunt, una actriz norteamericana excelente. Trabajaba en una serie que se llamaba Mad About You, o sea, Loco por Ti. Es una serie que duró mucho tiempo. Ahora el sexólogo no observa a las personas teniendo relaciones sexuales, no se involucra con lo que sucede íntimamente entre la pareja y el cliente. No está viendo, ni está filmando, ni está observando. Él solamente utiliza a una persona o contrata a una persona para que ponga en práctica toda la metodología que le ha enseñado al paciente durante la terapia sexual. Hola Pili, ¿cómo te va? Entonces la pareja sustituta y el terapeuta siempre están comunicados, porque tiene que contar cómo es el avance y qué es lo que tiene que hacer. Y el terapeuta sexual o el sexólogo va contándole, especificándole al terapeuta o al sustituto lo que tiene que hacer. Eso es importantísimo para que la terapia sea exitosa, que siga una orientación. No es que va a tener relaciones por tener o por placer. Entonces, no es la terapia de sustitución, es parte de esta terapia sexual. Pero la pareja es sustituta. No es que si el paciente tiene pareja, debería hacer estas actividades con su pareja. Y es un servicio complementario a lo que viene a ser la terapia sexual. Como les dije, estas personas son entrenadas para ayudar a resolver problemas de disfunciones sexuales. Ahora, para más resultados eficaces, generalmente se complementa la teoría con la práctica. Y por eso se recurre a estos sustitutos cuando no hay una pareja. Hay un escritor que se llama Irving Wallace que escribió un libro, La cama celestial. En este libro desató muchas polémicas porque describe los conflictos que se presentan y las persecuciones que hay hacia los terapeutas sexuales, que pueden ser hombres y pueden ser mujeres, dependiendo del paciente con el cual se está tratando. Están calladitos, los veo que no están preguntando ni comentando. Entonces, ahora todavía se afrontan muchos prejuicios contra este tipo de actividad. Y son acosados, son maltratados porque la gente piensa que son prostitutas o prostitutos. Y el argumento de este libro es que un médico sexólogo implanta en Estados Unidos este tipo de terapia para parejas que tenían disfunciones sexuales, para personas que no tenían pareja y que tenían actividad sexual solos, consigo mismo, a través de la masturbación. Pero llegado el momento necesitaban un suplente sexual, es decir, un hombre o una mujer que pudiera aplicar las técnicas que se utilizaban en la pareja, en la terapia sexual de pareja. Ahora las autoridades de Estados Unidos le empiezan a presionar, las iglesias, las religiones tienen presiones, el argumento del libro
tiene que ir por ciudad a ciudad hasta que llega a California, que era una ciudad muchísimo más liberal y más permisiva. Y ahí pone su consultorio, porque inicialmente va pasando en la novela por diversas ciudades. Cada vez que lo expulsaban tenía que empezar de nuevo. Es uno de los sexólogos pioneros que en publicar artículos y la vida íntima, un poquito exagerada tal vez porque es bastante descriptiva la novela, se centra mucho en la parte sexual, y él ayudado, Wallace, por técnicos, investigadores, etcétera, averiguó cómo funcionaba la terapia del sexo subrogado que se aplicaba en forma mucho más anónima en determinados centros de terapia sexual. Y ahí desarrolla su obra que se hizo bastante famosa. Wallace siempre ha escrito novelas con contenido muy erótico, pero en esta película da a conocer la vida íntima de las terapeutas y los terapeutas sexuales. También hay una película que ven la imagen que se llama 6 sesiones de sexo, con John Hawkes y Helen Hunt, son los actores de esta película. Esto también es una adaptación de un artículo que publicó un periodista, O'Brien, que era muy conocido y que tuvo polio en la infancia y nunca había tenido relaciones sexuales. Entonces pasó toda su vida pegado a un motor pulmonar que era el que le permitía vivir. De vez en cuando se levanta, sale, y ayudado siempre por un médico, un asistente, una enfermera, y conoce a un sacerdote en una iglesia y le va contando su vida íntima, y él ya tenía 36 años y nunca había tenido actividad sexual. Y él no quería morirse siendo virgen. Entonces le cuenta al cura y por medio de una enfermera conoce a una terapeuta sexual y decide contratar sus servicios. Inicialmente son masajes, ella se desnuda, ella en el personaje de una mujer casada, con hijos, el esposo sabía que era terapeuta sexual y ganaba bien porque vivían cómodamente. Pero además le gustaba ayudar, era una sustituta para una persona que tenía una disfunción, no, tenía un problema de polio que viene a ser una diversidad sexual funcional, no sexual. Entonces él necesitaba a un asistente porque quería tener actividad sexual. Y así que la contrata. La terapeuta se llamaba Cherrin y empieza a acercarse a él por aproximaciones sucesivas, le hace perder la vergüenza, la timidez, lo ve desnudo, lo toca, lo acaricia, le hace masajes y empiezan a tener intimidad. En un momento de la película le dice: yo no soy prostituta, porque no lo era. Y te voy a demostrar por qué. Y en la terapia él va entendiendo que no es una prostituta, es reservada, tengo vida privada, no la voy a conversar contigo, pero te voy a ayudar a que tengas relaciones sexuales. Entonces él acepta también este tipo de relación y empieza a pasar del tránsito de una persona virgen a una persona que ha tenido actividad sexual. Y va transformando esa experiencia, va disfrutándola, aprovechándola y logra tener relaciones sexuales con ella. ¿Por qué se llama 6 sesiones de sexo la película? Porque la terapia sexual, el sustituto sexual o el terapeuta solamente sale 6 veces con la pareja, con la persona o el cliente o el paciente en este caso. No sale más porque generalmente a partir de la 6ª vez se enamora. Hay muchas posibilidades de que se enamoren y pierdes al terapeuta que ha costado una inversión muy grande en formación, en educación. Hay un programa terapéutico fundamental, se llama PTF, que es el que se aplica para formar a estos terapeutas. Se les habla de lo que es sexo, de lo que es función sexual, lo que es pareja y lo que implica ser un instructor sexual, porque en el fondo es un entrenador, es un instructor sexual y se le van a enseñar técnicas sexuales, pero también tiene que saber un poco de la teoría, o sea, lo que significa el sexo, lo que significa la función sexual, que está relacionada con el sexo y todo lo que se hace en función del sexo. Quiero que me digan sus comentarios. ¿Qué pensarían ustedes si en Lima se instala un centro terapéutico sexual donde haya terapeutas sexuales? O sea, ¿qué creerían que puede pasar en nuestro medio? Ahora, este proceso de selección de los terapeutas sexuales es bastante riguroso. Vamos a salirnos un minuto para poder explicarles. Esta es la película que les digo, 6 sesiones de sexo, la que estamos viendo ahora,
que es una película que realmente vale la pena ver. Ahí se van a dar cuenta de por qué tienen que existir los sustitutos sexuales o los suplentes sexuales. Es indispensable para ellos. Ellos pasan por un proceso de selección, donde pasan entrevistas, evaluaciones psicológicas, evaluaciones psiquiátricas, son mayores de 18 años, mínimo tienen que tener educación secundaria, preferiblemente que tengan formación universitaria, se les hace a ellos una historia clínica, se les revisa, o mejor dicho, en la entrevista se analiza cuáles son sus actitudes ante el sexo. O sea, qué es para él, qué es la función sexual y cómo debe ser. Él tiene que tener una función sexual operativa, es decir, no puede tener patologías porque si no, no va a poder ayudar a sus pacientes. ¿Cuáles son sus rasgos de personalidad? Lo que significa, por ejemplo, lo que es familia, su concepto, cómo es la relación en su mundo familiar, etcétera. Sergio me pregunta, ¿un terapeuta sirve para un trío? No. No, es que no es una prostituta, es solamente una persona que va a trabajar en relación de pareja. Pero sí puede servir, por ejemplo, para casos de algunos padres que tienen hijos adolescentes y que tienen 18 o 19 años y no han tenido actividad sexual, o padres de hijos de 17, 18 que quieren que se inicien sexualmente para que tengan experiencia, porque en nuestra sociedad antes, por ejemplo, llevaba un tío a los sobrinos a un prostíbulo para que tuvieran actividad sexual, para que supieran cómo tener después actividad sexual, porque eso es lo que se pensaba antiguamente. Ahora todavía existen padres que quieren que sus hijos sean instruidos sexualmente para tener una vida sexual que sea placentera, saludable y que no corran riesgos de contagiarse con una infección de transmisión sexual o tener un embarazo no deseado. Entonces ahí la instructora va a tener una vez relaciones con él, en el centro va a salir una sola vez y le va a enseñar cómo tener relaciones, o sea, cómo cuidarse, relaciones sexuales responsables. Y hay padres que lo quieren hacer, y esa es decisión ya de cada uno, ¿no? Pero el centro ofrece esa posibilidad de terapeutas sexuales. Obviamente son hombres los pacientes o los chicos que quieren ir a tener una experiencia, porque no son pacientes, son los padres los que desean llevarlo, o el hijo que le pide al papá para que lo lleve. Pero no son mujeres, porque nuestra sociedad es muy particular. En América Latina hay mucho machismo, se quiere que el hombre tenga experiencia sexual, es lo deseable, y además socialmente es muy aceptado que mientras más relaciones tenga mejor, pero una mujer no. Hay un concepto de valoración diferente para hombres y mujeres. La viste, Alonso, la película, es muy buena. Ahora, estos terapeutas también pasan por una evaluación médica, exámenes de laboratorio para descartar cualquier ITS, VIH, SIDA, etcétera. Sí, debería haber un centro acá en el Perú, lo que pasa es que legalmente no creo que esté permitido. Pasan por una revisión también de un médico urólogo en el caso de los hombres, de un ginecólogo en el caso de las mujeres. O sea, necesitan una revisión completa de todo su perfil hormonal, psiquiátrico, neurológico, psicológico. Esas evaluaciones las tiene que pasar de todas maneras. Y el entrenamiento consiste en cursos de educación sexual, información sexual, todo lo que es cómo utilizar el preservativo correctamente, dónde guardarlo, cómo colocarlo, cómo abrirlo, cómo chequear la fecha de vencimiento, todo lo que uno necesita saber sobre el uso del preservativo. Y explicarle además que el uso del preservativo no protege de todas las infecciones de transmisión sexual. Y generalmente el preservativo se rompe porque está mal usado. El terapeuta por eso sirve para enseñarle a utilizarlo correctamente. También había una ONG, yo les he comentado ya esto, llamada Ámbar en Venezuela, que agrupaba a prostitutas que pasaban exámenes médicos, o sea, las apoyaban realmente para evitar cualquier conducta de riesgo o cualquier situación de riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Y ellas les cobraban a sus clientes un extra por enseñarles a utilizar correctamente el preservativo, porque lo que falla, como les digo, es el error humano, no la calidad del preservativo. La labor de la terapeuta es instruir en técnicas de cómo llegar al orgasmo. En caso de personas, de mujeres, por ejemplo, que tengan dificultad para llegar al orgasmo, el sustituto sexual, que en este caso es un hombre, le va a enseñar a ella cómo relajarse, porque les enseñan a hacer
masajes, a manejar técnicas de relajación, pose y despose coital, es decir, una aproximación sistemática al coito, al acto sexual. Todo eso se lo va a enseñar el terapeuta, porque forma parte de la instrucción que tiene que darle, en este caso, a su cliente. Y le va enseñando técnicas de parada y arranque, coito lento, coito progresivo, iniciación al coito, tanto para el hombre como para la mujer, y sobre todo los preliminares, la importancia de los previos, las variantes sexuales que existen, hasta que tienen coito libre. Pero no van nunca directamente al grano, o sea, no van a tener relaciones sexuales, sino que primero hay unas salidas de conocimiento hasta que logran salir durante 6 sesiones y ya en la última se concreta el coito libre. Inicialmente es programado. Se le enseñan las técnicas, pero no quiere decir que va a concretar desde la primera salida, o la tercera o la cuarta, un acto sexual. Va por aproximaciones sucesivas. O sea, se va desvistiendo delante de él, le enseña a desvestir, le enseña técnicas de desvestirse, de intimidad, pueden haber besos, no necesariamente puede haber coito, depende de la terapia, como les dije. ¿Alguna vez hubo iniciativa de un servicio así en Perú? Hemos tenido problemas, los sexólogos que trabajamos acá, y Joyster, Clara y yo, cuando tenemos pacientes, de que no tienen pareja y no sabemos qué hacer porque no hay dónde mandarlos. Pero legalmente no creo que sea permitido en el Perú. Es un país muy conservador y que va a pensar que es algo relacionado con prostitución. Y estaríamos en la primera página del comercio y en todas las redes como proxenetas si utilizáramos este servicio en el Perú. Entonces las actividades del terapeuta no siempre incluyen, como les digo, relaciones sexuales. Te pueden enseñar habilidades para cortejar, recuperar la confianza, desarrollar tu autoestima y el cobro, como le digo, lo realiza otra persona. Aunque firmes un contrato, es muy delicado, es un tema muy complicado porque se van a enterar y el Perú estaría en todos los noticieros porque los noticieros les encantan los escándalos acá y más si son personas conocidas, más sería aún si fuéramos sexólogos y estando en el colegio de psicólogos tampoco sería ético probablemente, ¿no? Entonces habría que pedir autorización al colegio. En otros países sí lo hacen. Por ejemplo, en Argentina hay mucho contacto, pero es a través de redes sociales, no es personalmente. También hay en Chile, es telefónicamente, no personalmente. En Brasil sí es personalmente, en Estados Unidos también y en Europa también. Entonces lo que podría ser, lo máximo que podría utilizarse en el Perú sería la realidad virtual. En Venezuela sí hay permiso, o sea, sí lo puedes hacer, porque además es algo necesario, es algo terapéutico. Pero acá es complicado, sí, ya cuesta trabajo mencionar a veces la palabra sexo o las imágenes que presentamos en Instagram tienen que ser bastante discretas porque te pueden censurar en cualquier momento. Imagínense lo que sería si hablamos de terapeuta y ofrecemos ese servicio. Claro, no se va a ofrecer públicamente sino con el paciente, pero siempre hay un riesgo y es preferible no complicarse la vida con eso, ¿no? Entonces los terapeutas buscan a una amiga con beneficios o a una relación, mejor dicho, los terapeutas sexuales, no los terapeutas sustitutos, sino los sexólogos, buscamos que la persona pueda tener a alguien con la cual pueda poner en práctica estos ejercicios que se le van a mandar en la terapia. Y generalmente son amigas con derecho o son a una persona que podrían contratar que sea de confianza, porque no todo el mundo quiere participar en las terapias. Entonces se puede gestionar a través de APSES o del Colegio de Psicólogos no. APSES no lo va a aceptar nunca y el Colegio de Psicólogos no creo que lo acepte tampoco porque va a ser un escándalo para ellos. No se puede gestionar por esa vía. Una vez le propuse esto a una amiga, ser mi instructor en la película, me dijo que no. Como en la película me dijo que no. No se ofendió mucho, pero tomó distancia de mí. Lo que pasa es que es una cosa un poco absurda. Si es tu amiga y has tenido actividad sexual con ella o tienes una amiga cercana con beneficios, puede ayudarte. Si tú le cuentas que tienes un problema, ella podría ayudarte a aplicar determinadas técnicas en la terapia. Es algo voluntario. Lo ideal sería que lo hagas con tu pareja, pero si no la tienes, podrías acudir a una sustituta.
Además de esto, ellos chatean, tienen citas, como una pareja cualquiera al inicio. Van a bailar, van a cenar, van a comer a una discoteca y no necesariamente tienen que tener actividad sexual. También pueden aprender a través de los previos, de los preliminares y ya. Depende de las habilidades que tenga, la falta de información que tenga la persona y lo que quiera desarrollar el paciente. Entonces ellos hablan, tienen tema de conversación, por eso tienen que ser preferiblemente estudiantes universitarios, porque tienen que ser personas que puedan mantener una conversación variada de altura para que no sea aburrido y que no sea solamente sexo, sino algo más. Ellos tienen actividad sexual con su cliente para ayudarlos a superar alguna deficiencia que puedan tener en su vida sexual, algún problema sexual, como un problema de erección, eyaculación rápida. Les enseñan también a realizar los ejercicios de relajación cuando ya previamente el sexólogo le ha enseñado cómo trabajar la relajación muscular. A veces es la única alternativa sexual para una persona que no tiene pareja o para una persona que tiene alguna discapacidad funcional, como en el caso de la película 6 sesiones de sexo. Está diseñado este sistema para que el cliente, o sea, la persona que va a la consulta, se sienta más cómodo en la intimidad, que no tenga vergüenza de desnudarse, que aprenda lo que es la sensualidad, que no sea torpe al acariciar a su pareja, que pueda realizar previos variados y que sean no estructurados, o sea, que sea algo espontáneo que va a aprender haciendo. Entonces los terapeutas pueden tener aliados que dan ese servicio. No, los terapeutas, el terapeuta sexual, en realidad el terapeuta es un sustituto sexual. O sea, se llama terapeuta sexual, sustituto sexual o sexo subrogado. Pero el profesional que hace la terapia sexual no es un terapeuta, es un médico sexólogo o es un psicólogo con formación en sexología también, sexólogo. Entonces, estas son las personas que hacen la terapia, son los únicos éticamente autorizados para realizar terapia sexual. Si no eres un sexólogo no puedes aplicar o realizar, no deberías, no es ético que hagas terapia sexual, porque no estás formado y puedes hacerle mucho daño al paciente. Ese es el problema que hay en el Perú, el intrusismo. Si no tienes una buena formación teórica y también práctica en sexología, no puedes, no deberías hacer terapia a pacientes. Y el terapeuta es la persona que se busca para sustituir a una pareja cuando no tiene pareja la persona. Es un sustituto sexual nada más. Es una persona que reemplaza la ausencia de pareja en uno. En Perú hay este tipo de servicio, no, en el Perú no hay. A menos que yo conozca, ¿no? Entonces la idea de este terapeuta es que el sustituto sexual se sienta, claro, es un colaborador del psicólogo o del médico, preferiblemente del médico sexólogo porque maneja más la parte de exploración y exámenes. O sea, acuérdense que tiene que pasar por una serie de exámenes médicos, pruebas psicológicas, pruebas psiquiátricas. Entonces, lo ideal es que el sexólogo trabaje, el médico sexólogo trabaje con el psicólogo sexólogo y que entre ambos contraten a un terapeuta sexual para pacientes que tienen este tipo de casos de ausencia de pareja o que tienen una diversidad funcional que no les permite tener actividad sexual y que quieren tener actividad sexual. En el caso del autismo, en el caso del síndrome de Down, en el caso de personas que tienen polio, por ejemplo, son personas que tienen todo el derecho a disfrutar de su sexualidad y no la pueden tener porque no va a conseguir nadie que quiera probablemente complicarse la vida, o a menos que tenga pareja. Cuando hay un caso de terapia sexual hecha por un médico o un psicólogo, se contrata a estas personas, sustitutos sexuales, se les entrena y pueden, con ayuda y coordinación con ellos, con el médico y el psicólogo, tener actividad sexual con el sustituto. Es un colaborador del psicólogo sexual o el médico sexólogo. El sexólogo puede ser también un sustituto sexual, no es ético, porque estás viendo un paciente, o sea, nosotros no podemos, los psicólogos, por ejemplo, que trabajamos en sexología, que somos formados en sexología, no podemos tocar a un paciente, ni observarlo, ni examinarlo, en absoluto, nunca se puede hacer. Tampoco podemos recetar medicamentos acá en el Perú. En Estados Unidos puedes, pero hay que seguir un curso de especialización en farmacología para poder recetar.
y tienes que tener la base de la formación profesional. El médico sí puede tocar, puede examinar, pero nunca puede ser un sustituto, no puedes tener una relación con tu paciente. Además, acuérdate que son 6 sesiones máximo las que puede tener un sustituto sexual con el cliente para tener actividad sexual. La idea es que el paciente o la persona que va se sienta cómodo con su sexualidad, no la vea como una meta, como un trabajo, sino que disfrute del juego que implica tener una relación sexual. Además puede no haber penetración aunque tengan un contacto sexual, porque no todo es penetración, les he dicho siempre, y no todo es orgasmo, pero por ejemplo un hombre que tiene problemas de erección porque tiene como miedo al contacto pene-vagina, cuando tú le entrenas en relajación y va con un terapeuta sexual o un sustituto, generalmente el sustituto ya sabe cómo inducir a la relajación a la cual ya está entrenado el paciente en este caso, y va a hacerlo tranquilizarse para que se presente la erección, y con una serie de técnicas de aproximaciones sucesivas va a lograr probablemente penetrar o no, pero tener la erección delante de su pareja. Después, cuando él salga de terapia, va a tener esa evocación, ese recuerdo, porque ya está condicionado, está en estado de relajación, disfrutando, está sensibilizado, y cuando tenga actividad sexual con otra persona va a funcionar perfectamente y se va a dar cuenta que todo está acá y no en su problema de erección. Y si tuviera problema de erección también lo va a superar con ayuda del terapeuta. Entonces la actuación del instituto es por indicación de un médico sexólogo. Si no es así, el sustituto no actúa, no debería. O sea, siempre tiene que ser a través del médico, del sexólogo, o el psicólogo sexólogo con el médico sexólogo, y tiene que ser una contratación que va directamente del sustituto sexual con estos sexólogos. O sea, acuérdense que la formación en sexología es fundamental. Si no eres médico con especialidad en sexología o psicólogo con especialidad, maestría o doctorado en sexología, no deberías trabajar con sexología porque no estás formado en esa área. Y como les digo, no es lo mismo que te leas un par de libros de sexología a que hayas tenido una formación académica que es teórica, práctica, experimental, para poder ayudar a tus pacientes y no hacerles más daño del que ya tienen. Doctor, yo requeriría una sustituta para que me ayude a tener orgasmo. Por lo general me apuran, no tengo pareja y se me complica. Claro, pero no tenemos esa opción, no tenemos esa posibilidad. Ahora tendrías que ver la forma de relacionarte, conseguir pareja o alguna amiga que pueda ofrecerte este servicio para que pueda ayudarte, ¿no? Tipo terapeuta. Pero lo que pasa es que habría que ver también cuál es el tema que tienes. O sea, ¿por qué no puedes llegar al orgasmo? Entonces sería bueno averiguar cuál es la causa, porque a lo mejor la causa es algo muy sencillo y que no necesitas un sustituto necesariamente para hacer un plan terapéutico. A veces los ligues de Tinder, Internet, etcétera, no comprenden y piensan que es una cita nada más. Lo que pasa es que, Alonso, no siempre los ligues de Bumble o Tinder o de Internet buscan actividad sexual. Hola Ana, ¿cómo te va? O sea, a veces lo que buscan es también conocer gente y no van directamente a tener un encuentro sexual. Y lo ideal es que cuando tú conoces a una persona, obviamente si hay un interés en buscar una relación seria, tienes que conocerla primero para después ir a la intimidad. ¿Qué sucede con estas redes? Que muchas veces las parejas salen, se conocen, tienen una actividad sexual. No toman en cuenta que los dos están igual de nerviosos y ansiosos en el encuentro sexual. Generalmente toman unos tragos antes de irse a la intimidad. Y esa intimidad en un primer encuentro no siempre funciona, no siempre es la ideal porque hay un problema de ansiedad de por medio que es normal tener un grado de ansiedad. Por ejemplo, en una escala del 0 al 10, que en el primer encuentro tengas un 3 o 4 en cuanto a nivel de ansiedad. Se llama unidad subjetiva de ansiedad. Esa ansiedad es producto de que quieres quedar bien con esta persona, que te gusta, que puede hacer que quieras avanzar un poco más en la relación. Pero si te va mal en intimidad ya no vuelves a salir. No sales porque piensas, no funciona, o no me atrae tanto, y no te das cuenta que hay un componente ansiogénico que está ahí presente, y que es lo normal que esté presente, y que eso hace que no funcione la primera vez tan bien como
uno querría que funcionara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Deja de salir, a lo mejor es la persona indicada para ti, o una de las personas indicadas, o que te podría ir muy bien en esa relación, pero ya no sales más. Entonces, claro, es mejor conocerse primero para después ir a un encuentro sexual, a menos que estés buscando solamente un encuentro sexual de choque y fuga, únicamente por placer. Incluso, volviendo al tema de los sustitutos sexuales, hay personas que han pasado por situaciones de violación o traumas de algún tipo, de violencia sexual, de abuso sexual, y no tienen ninguna experiencia sexual porque se bloquean y no quieren tener actividad sexual. Después de ir a una terapia, en este caso es más psicológica que médica, pero sexológica también, entonces esta persona puede empezar a tener acercamientos con este sustituto sexual o con la sustituta, porque el abuso sexual va más hacia mujeres, pero también hay hombres que sufren abuso sexual, incluso violaciones, de pequeños, ¿no? O de adolescentes. Entonces, esto se da a todo nivel. Lo que pasa es que hay mayor cantidad de mujeres abusadas sexualmente que hombres. O personas que tienen, por ejemplo, una disfunción eréctil o una eyaculación rápida, también necesitan, pero si no tienen pareja, de un sustituto sexual para aplicar las técnicas que ha aprendido durante la terapia. Las personas que tienen vaginismo, por ejemplo, dispareunia, dolor en la penetración o durante la penetración o durante el coito, algún tipo de dolor, también tienen que tener un acercamiento progresivo. Y hay muchas mujeres que no tienen pareja y que podrían utilizar un sustituto sexual, porque también hay hombres que son sustitutos sexuales, no solo mujeres, y esto podría ayudarlas, sobre todo en el acercamiento, la aproximación a tener o aceptar la penetración de un objeto sexual, ya sea un juguete o del mismo pene. Doc, estoy muy acostumbrado al choque y fuga y al servicio de meretrices. Tengo 40 años, quiero una novia formal. Y todavía no veo que sigue. Y punto suspensivo, nos quedamos en suspenso. Entonces, las personas que tienen miedo al sexo, ansiedad ante el sexo, que se sienten que son incómodos. Por ejemplo, hay personas que han pasado la adolescencia, tienen 30 años, 40 años, 35 años, nunca han tenido actividad sexual y no se atreven, no tienen pareja. Entonces van a una terapia sexológica y muy probablemente, si no tienen pareja, se les recomiende tener actividad sexual con esta persona, empezar a salir primero y en el último momento tener la actividad sexual. Como les digo, un sustituto sexual no significa que vas a ir a tener relaciones sexuales de inmediato. Es una parte de un proceso terapéutico y generalmente es en la última sesión donde hay un acto sexual completo, con penetración. Lo anterior es salidas, bailes, comidas, cenas, besos, abrazos, intimidad y después, al último, es la última fase, la penetración. Te está costando mucho socializar de este modo. Yo te recomendaría, Alonso, que hables con Clara. Tú conoces a Clara. Porque esto tiene que ver mucho también con habilidades sociales. Entonces, escríbeme al privado y yo te contacto con Clara. Doctor, les da la bendición. Entonces, las personas que tienen miedo a la actividad sexual con el sexo, por ejemplo, piensan que es peligroso, se sienten inseguros, que no tienen experiencia y creen que tienen que demostrar que son muy buenos, aunque no tengan experiencia, hay que entrenarlos en varias técnicas de relajación, en cambiar esos pensamientos erróneos que tienen sobre la sexualidad. Es un trabajo arduo, pero que vale la pena, para que puedan tener una vida sexual satisfactoria, que es lo que pensamos al final todos, ¿no? Es lo que queremos. Y las personas, como le digo, que tienen discapacidades o diversidad funcional, entonces no se atreven a tener actividad sexual muchas veces porque tienen miedo, en el fondo, a ser rechazados. Pero a veces es un miedo que no es verdadero, que ellos asumen o interpretan que es así. En Estados Unidos, más o menos, estos sustitutos sexuales, como la novela de Wallace, aparecen en los años 70, la cama celestial que les comentaba. Actualmente hay organizaciones que agrupan a estos terapeutas sexuales, que es una asociación internacional de sexo subrogado, pero que no funciona en nuestro país. Ahora los institutos tienen normas que tienen que cumplir.
Por eso es que tiene que pasar siempre por un sexólogo, porque hay como un código de ética que ellos tienen que cumplir durante el ejercicio de su función como terapeuta sexual. Comentario, doctor Rondón, es que parece que en estos tiempos todos quisieran rápido y no apuestan por una relación estable. Yo te diría que es lo contrario, Ana. Yo conozco muchos pacientes, varones y mujeres, que quieren una relación estable, pero que no saben cómo encontrar a la pareja. Eso lo comentaba la semana pasada. O sea, son casos que ya no saben dónde conseguir pareja porque se meten con Tinder o a Bumble y no consiguen lo que quieren. Entonces empiezan a salir, a salir, a salir y a veces tienen relaciones una tras otra, ya se vuelve una actividad sexual promiscua, pero no ponen reglas. O sea, ellos son los que tienen que poner las reglas, no las pone el internet. Las tiene que poner la persona y tiene que estar de acuerdo en la persona con la cual va a salir. Y hay de todo, hay gente que quiere salir para tener relaciones, hay personas que buscan amor y afecto o un plan a largo plazo. Lo que pasa es que no se dan la oportunidad o quieren una pareja perfecta y eso no lo vas a conseguir. Si quieres una persona perfecta, que sea hermosa, que sea independiente, económicamente, sociable, simpática, no va a estar en las redes, ya tendría pareja, no tendría por qué no tenerlo. No quiere decir que todas las personas que están en las redes tengan problemas. Es una forma de ampliar la posibilidad de conocer gente. Y es conociendo gente donde puedes conseguir pareja. Si no es la persona que está en Tinder y que tú conseguiste en ese momento y saliste, esa persona puede tener una amiga o una prima que sí puede interesarte y viceversa. A lo mejor ella no te interesa, pero si no te gustó la primera vez, no dejes de salir, porque tienes la posibilidad a través de ella de conocer a otras personas. Porque si estás en redes, es que me imagino que no tienes un círculo muy amplio para conseguir amistades. A partir de los 35 o 40 se complica más, porque ¿dónde vas a conocer gente nueva? La mayoría de personas ya están casadas y uno lo que quiere es conocer personas que no sean de tu círculo, porque ya las conoces a todas, ¿no? O ponen estándares muy elevados, también es muy cierto. Me preocupa también que la mayoría de las mujeres que recién conozco en estas apps quieren apoyo económico, incluso tarifas, sí, pero ese es otro tipo de personas. Hay personas que quieren asegurar su vida a través de la relación de pareja. O sea, piensan, no, quiero a alguien que se cargue de mí o que tenga una estabilidad económica como para que yo no tenga que preocuparme más por mi futuro ni por trabajar. Hago la consulta a otras amigas y me dicen que fue siempre así, que siempre el dinero es fundamental. Y yo creo que es importante a determinada edad. Cuando tienes menos de 30 años no es el dinero lo que prima. Cuando ya quieres tener una pareja estable, casarte y tener hijos, es probable que prime el dinero. Y aunque no te guste la persona, el dinero puede hacer que te enamores. Entonces, volviendo a lo que hablábamos, Ana, tú que entraste tarde, el sexólogo coordina el trabajo que va a realizar el sustituto sexual, de acuerdo a las necesidades del cliente, y va programando las actividades que va a tener con él. O sea, el sustituto en este caso también tiene responsabilidades. Tiene obligación de comunicarse con el sexólogo que está tratando al paciente y también transmitirle todo el avance, el progreso o los bloqueos que puedan haber en la actividad sexual o en las salidas o en la intimidad que pueda tener con el paciente. Y esta relación es temporal. Tiene que tener muy claro el terapeuta o el sustituto que tiene que ser temporal y dentro de determinado contexto terapéutico. Por eso es que se pide que no pasen las 6 sesiones, para no correr el riesgo que se establezca una relación y que pierdas al paciente y al sustituto sexual, el cual te costó mucho formar. Entonces ellos se reúnen de vez en cuando para ver además si encaja como pareja, porque tampoco puede ser cualquiera. O sea, ponte que no haga clic con el paciente, el sustituto sexual, tiene derecho a expresarle, decirle, no, mira, no me siento cómodo con esta persona. Entonces prefiero cambiar, si puedes conseguir otra persona. O sea, no es que tenga que ser bonita, sino que tenga que ver, también tiene que hacer un clic con el terapeuta. Ahora las reuniones generalmente son en el consultorio, o en la casa del cliente, o en la oficina del cliente, del sustituto, ¿no? Pero ambos siempre van a trabajar juntos, de forma coordinada, y van a dar un paquete de sesiones, que es lo que va a hacer en cada sesión, antes de empezar la actividad,
con el paciente y va a tener muy claro que va a durar 5, 6, 4 sesiones y que cada sesión lo que va a hacer. Entonces juntos van a trabajar el objetivo. Generalmente el sustituto ya tiene experiencia también y conoce cómo funcionan las personas y ya puede anticiparse o pronosticar. No es un diagnóstico médico, pero puede ser un pronóstico de cuánto tiempo, cuántas sesiones le va a tomar salir con esta persona. Es un tipo de terapia que ayuda, qué bueno, doctor. Claro que ayuda a los que no tienen pareja. En el plan de acción, generalmente un terapeuta lo primero que hace, un sustituto sexual, es establecer contacto visual con el paciente. Generalmente mira por otro lado, es muy tímido. Hace que el paciente se sienta cómodo, relajado para bajar sus niveles de ansiedad. Por eso tiene que tener una conversación agradable, tiene que tener habilidades sociales muy desarrolladas. No es solamente sexo. O sea, tiene que centrarse en un enfoque sensorial, es decir, que el paciente aprenda a disfrutar de sus sentidos, de los toques, de las caricias, de los 5 sentidos y enseñarle cómo utilizar esos 5 sentidos. Hola Alison, ¿cómo estás? Tiene que tener técnicas de respiración, que es lo que está de moda ahora. O sea, aprender a respirar pausadamente sin ningún tipo de esfuerzo para que tu respiración no sea una respiración ansiosa ni agitada, que te sientas cómodo. Y estos ejercicios se los va a enseñar también, los va a poner en práctica con el terapeuta durante los encuentros, ya sea bailando, comiendo, cenando, almorzando, etc. También va a utilizar técnicas sensoriales de masaje, de acercamiento, para que se acostumbre a dar y recibir caricias. Y le va a inducir, en este caso, el estado de relajación para que se sienta cómoda y solamente la persona que está en la terapia y pueda vivir a plenitud ese encuentro sexual. Pero ¿por qué en algunos casos el hombre ya adulto se muestra muy tímido a empezar a socializar? Puede ser que no haya salido nunca, que no haya tenido pareja, o porque haya tenido experiencias traumáticas, o porque haya sido muy atacado o violentado, porque esto también es violencia psicológicamente por su pareja. Termina una relación totalmente devastado, pensando que es poco hombre, que no sirve para nada, que no satisface a su pareja, con errores de concepto, y esto puede afectarlo muchísimo. Acuérdense que la violencia psicológica de la mujer hacia el hombre es mucho más de lo que se cree, lo que pasa es que el hombre no lo confiese. Así como hay tantas mujeres abusadas, violadas, abusadas sexualmente, hay muchos hombres maltratados, abusados sexualmente por sus parejas a través de la palabra, solamente con la palabra, con los gestos y con las actitudes, menospreciando todo lo que hace el hombre. Entonces, esa violencia de la que nunca se habla es una violencia invisible que es muy común, porque yo la veo en la consulta. O sea, las actitudes que tiene la expresión, la mirada, la postura que tiene la persona ante su pareja dice mucho de cómo funciona esta relación. Ahora, volviendo a la terapia, el terapeuta o sustituto sexual también le enseña a desnudarse, a desnudar a su pareja, a disfrutar, a no tener vergüenza de estar desnudos con su pareja. Y va toques genitales, no genitales, en diversas partes del cuerpo, con ropa y después sin ropa. O sea, con ropa interior o completamente desnudo, dependiendo de lo que necesite, en este caso la terapia. Y no siempre tienen relaciones sexuales. Doc, a veces la violencia psicológica nunca marca tan fuertemente que no se puede superar fácilmente. Claro, es muy complicado superarla. Yo tengo muchos pacientes que han pasado por esa violencia psicológica y que la están pasando incluso, y cuesta mucho sacarle esas ideas en la cabeza. Tiene que ser a través de una modificación de terapia cognitivo-conductual, una reestructuración cognitiva y que hacerle reconocer al paciente cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus logros, sus ventajas y sus cualidades positivas. Que haya una relación entre la belleza y el rendimiento sexual. Hay gente que le interesa mucho más la belleza que el rendimiento sexual. No están relacionadas. Lo que pasa es que una persona muy hermosa, muy atractiva, obviamente es probable que te haga disfrutar más, tanto a un hombre como a una mujer. Pero eso es temporal, eso pasa, genera mucha pasión, un enamoramiento muy breve pero intenso, pero después hay que conservar esa relación. Entonces el trabajo que tiene estar con una persona hermosa, ya sea hombre o mujer, es bastante arduo, porque siempre tiene que estar
pendiente de la competencia, que te lo vayan a quitar, de los celos, o te vayan a quitar a la mujer, y es algo que da bastante trabajo. Y una vez iba a publicar un artículo que lo tengo ahí pendiente, lo voy a publicar, que se llamaba el trabajo de ser hermoso, ¿no? Hermosa. Que es bastante lo que tienen que mantener, porque gastan mucho en el mantenimiento de todo lo que tienes que hacer para mantenerte en forma, ¿no? En el caso de los hombres, por ejemplo, que ustedes ven a los que están en los programas, en los realities, trabajan todo el día están en gimnasio, en luces, para broncearse con rayos láser, haciendo dietas, arreglándose el cutis, a la peluquería, es un trabajón. Y lo he visto porque tenía una persona conocida que estaba en un reality de estos y la verdad que trabajaba más que cualquiera que pueda trabajar en una oficina. Ahora, la terapia sustituta, la gente piensa, no, es tener relaciones sexuales. No es eso, es más que eso. Es socializar, es interactuar, es manejar técnicas sexuales. Entonces, una vez que el cliente o paciente ha logrado su objetivo, hay una sesión de cierre y luego se van al mundo real. O sea, tienen que enfrentarse ya con la realidad, que no siempre es la misma de estar con una sustituta, porque vas a ir a enfrentarte con una persona que no conoces, que no sabe de técnicas sexuales y tienes que poner en práctica todo lo que aprendiste en la terapia cuando no tenías pareja y empezar ahora a aplicar lo que te enseñó este sustituto sexual. Tienen que invertir, doctor, en ser hermosos de cuerpo, pero yo creo que lo más importante es ser hermosos de corazón, por supuesto, de los sentimientos, los valores, la honestidad. Eso es lo que prima en una relación. Y al final la belleza va a desaparecer. O sea, miren a Brad Pitt, a Mel Gibson, cómo están ahora. ¿No? Que eran los hombres más sexys del mundo en algún momento. El mismo actor que se parece a Brad Pitt, que nunca me acuerdo de su nombre, también es lo mismo, Alain Delon, o sea, todos los actores que eran hermosos cuando eran jóvenes o actrices que ya son mayores, pero hay una gente que es buena persona, ¿no? Y sí, eso es lo que vale más. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo, chicas, entonces espero que el tema les haya resultado interesante y me hubiera gustado escuchar más comentarios de ustedes sobre qué opinaban sobre los sustitutos sexuales. Probablemente el domingo hablemos de otro tema, pero antes me gustaría su opinión, los que estuvieron acá presentes en este conversatorio, ¿qué piensan? ¿Es moral, es inmoral? ¿Se puede hacer, no se puede hacer? ¿Irían a una terapia con un sustituto sexual? ¿O no, de ninguna manera irían? Es importante su opinión. Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana, como siempre, gracias Ánades, con otro tema interesante. Me alegro, Pedro, que a mí también me gustó, la verdad. Y Alonso, ya sabes, escríbeme para conversar contigo. Se quedaron fríos. Sí, la verdad es que han habido pocas preguntas, pero es un tema que no se toca. Pero sin embargo es un tema sugerido también por ustedes, ¿no? Me alegro, Naira, que te haya gustado el tema. Lo que pasa es que no se utiliza mucho, como no se menciona mucho, es todo como tapado, ¿no? Una mujer, ¿cuánto puede aguantar sin sexo? Lo que quiera. O sea, eso depende de la persona, no hay una norma. Lo importante es que sepas que si no tienes sexo no te vas a morir. En cambio, si no comes, no duermes o no tomas agua, sí te vas a morir. Me encantaría una terapia con una sustituta. La verdad que sí. O sea, vale la pena, ¿no? Vale la pena cuando tienes un problema. Como te digo, no es, Alonso, que vas a tener relaciones sexuales. A lo mejor no tienes, porque no la necesitas. Y eso lo vas a ver el sexólogo y la terapeuta también. Pero puede salir contigo, puede enseñarte algunas formas de desenvolverte mejor, probablemente el desarrollo de algunas habilidades de cortejo, de seducción que puedas utilizar. Y eso es lo que vale en definitiva. No es una sustituta solamente para tener actividad sexual. Incluso la mayoría de veces, como te dije, un 25 o 30% de veces no llegan al coito. El rosario o el látigo, Ana. O sea, no llegan siempre al coito, sino que solamente es suficiente con salir y enseñar determinadas técnicas de acercamiento, de conversación, de seducción y de temas, ¿no? Diversos. Bueno, un abrazo grande, los espero el próximo domingo a las 11 de la mañana. Nos vemos. Esto queda grabado, por favor divúlganlo.
O sea, compártanlo y denle like. Claro, una compañera y una guía, eso es lo que necesitas, Alonso. Vamos a conversar. Un abrazo grande. Chao, chao. Ah, las dos cosas, está bueno.